bien, bienvenidos a una emisión más de Vivienda en Verde, donde otra vez estamos con esta manía de salir al campo para ver lo que está pasando. Y en esta ocasión nos venimos hasta Mérida al evento, uno de los eventos más importantes del año en lo que es el sector vivienda, que es el Foro Internacional de Vivienda Sustentable. Y para que nos platique de eso, pues nos acercamos a la persona más autorizada, al director general del Infonavit, Alejandro Murat, que es la instancia que organiza este importante evento. Alejandro, pues, ¿qué significa este foro y cuál es la importancia en este momento donde pareciera que todos tenemos claro el concepto de sustentabilidad, pero en mi opinión, el reto ya no es nomás que todos coincidamos en el qué, sino que coincidamos en los cómo? Mira, qué buen comentario, Horacio. Antes que nada, agradecerte la oportunidad de estar aquí otra vez contigo, con tu auditorio. Me parece que este tipo de foros lo que hacen es permitir abrir el diálogo, entender en dónde están las mejores prácticas internacionales, en dónde están las tendencias. Pues hoy hemos podido en estos días confirmar si andamos en la ruta adecuada o no, ¿no? Y pareciera que hoy la tendencia se confirma. Hoy se ha hablado de que más del 60% de la población para el 2030 vivirá en ciudades urbanas. Y entonces ahí habría que confirmar y decir, bueno, pues el eje que escogimos para este foro, que es la parte de la vivienda social intraurbana, pues entonces adquiere una mayor relevancia. ¿Por qué? Porque pues al estar en zonas urbanas, pues tal vez la parte de la infraestructura, de los servicios y de otro tipo de instrumentos que realmente generan calidad de vida a la gente, pues se incrementan y entonces puedes llegar a la parte de responder qué es sustentabilidad, porque creo que por ahí debimos de haber empezado. Claro. ¿Qué es sustentabilidad hoy? Pues nosotros la entendemos como el hecho de que haya beneficio económico, que haya beneficio social y por supuesto que haya beneficio ambiental. Y lo digo porque a veces la gente confunde y dice sustentabilidad es beneficio ambiental, ¿no? Porque también el hecho de que tú tengas calidad de vida, pues por ejemplo teniendo una vivienda cerca, pues genera ahorros en la bolsa de gente y también tiene un impacto ambiental y genera calidad de vida, ¿no? Entonces de lo que se trata es de que hoy la sustentabilidad abarque estas tres variables para que realmente podamos estar en otra definición de las cosas y ahí es donde están los cambios que estamos tratando de generar. Ahora, unificando este objetivo de entender, y tienes todas las razones, si no empezamos por entender qué es sustentabilidad, nos la vamos a pasar protegiendo el arbolito de la esquina, en lugar de cuidar todo el contexto de ciudad. Ahora, entendiendo que la ciudad es ese núcleo urbano donde hay viviendas en la periferia, viviendas en el centro, viviendas por todos lados regadas, ¿cuál sería la importancia de la vivienda? Primero, ¿qué defines como vivienda intraurbana? ¿Cuál sería su importancia? ¿Y qué estaría haciendo el gobierno federal y el Infonavit en particular para fortalecer eso de ser vivienda intraurbana? Bueno, mira, la vivienda intraurbana tendría que primero entenderse dentro de un entorno que tenga pues ciertas variables, ¿no? Y lo que hemos entendido hoy en el gobierno es que hay ciertas variables que son fundamentales y de ahí estamos construyendo este concepto. ¿Cómo qué tipo de conceptos? Primero, ubicación. Pero la ubicación pues sola tiene que tener ciertos atributos, ¿no? Ubicación significa que tenga servicios adecuados cerca, infraestructura, por supuesto, de estos servicios de bienes públicos básicos como agua, luz, drenajes, pero transporte, que es fundamental. La parte del metro, la parte del transporte urbano, pues es también un beneficio que puedes tener. La parte de los espacios públicos, pero también los servicios básicos de poder salir al mercado y tardarte 5 minutos, o poder desplazarte a tu trabajo y hacerlo en menos de 10 minutos. Eso al final cae, por supuesto, dentro de lo intraurbano. Pero también hay áreas perimetrales, ¿no? Entonces lo que nosotros hemos visto es que podemos hacer indicadores en donde hay una correlación primero con el empleo, porque también pues no puedes tener vivienda sin empleo. ¿De qué te sirve tener una vivienda a un día de distancia, ¿no? o a algunas horas de distancia, si al final eso va a impactar en tu calidad de vida, pero más importante, ¿sabes en qué, Horacio? En la productividad. Entonces ahí es donde también entra lo que estamos construyendo, por supuesto a raíz de la Política Nacional de Vivienda del presidente Enrique Peña Nieto, que es una agenda de competitividad y productividad para el sector, que por supuesto empiece por la sustentabilidad, la calidad, pero también el desarrollo regional. Porque entonces yo ayer planteaba el dilema de qué fue primero, el huevo o la gallina. Entonces, porque ya hay vivienda intraurbana, vamos a dejar a las demás unidades que están fuera. Pues no. Ahí lo que tenemos que decirle a la gente es que por eso se creó también esta nueva secretaría que es SEDATU,
y que ahí se está ya haciendo una planeación estratégica para que podamos a todas estas comunidades que tal vez hoy no están tan cercanas, darle toda esta infraestructura que acabamos de señalar, empezando por supuesto por transporte público. Y te pongo un ejemplo, seguramente en algún tiempo no muy lejano veremos la propuesta de que haya un metro cerca a alguna de las regiones como Chalco. ¿Por qué? Porque si Chalco tiene un metro que te acerque a la ciudad, pues entonces ya no es un tema, ¿no? Esos son los temas. Por un lado la visión del interurbano, pero también la otra visión de llevar los servicios a las áreas que ya se construyeron para que se vuelvan intraurbanas. Muy bien. Pues esta fue la visión de Alejandro Murat, el director general del Infonavit, y si les parece vamos a un corte y agradeciéndole a Alejandro su atención, y bueno, seguimos en contacto y seguiremos muy al pendiente de este foro y muy al pendiente de lo que haga el Infonavit. Por supuesto que sí, Horacio, agradecerte siempre tus atenciones a tu auditorio y bueno, pues estaremos aquí de manera permanente. Vamos a un corte y volvemos con ustedes. Bueno, seguimos en esta cobertura del evento tan importante que es el Foro Internacional de Vivienda Sustentable del Infonavit y por supuesto no podía faltar nuestro querido amigo el diputado 501, Fernando Busaid, el presidente de la Cámara Nacional de la Vivienda, que en este caso, obviamente un foro de vivienda tiene que estar acompañado de los empresarios, de la gente que hace la vivienda. Y estaba platicando con el director del Infonavit la importancia de fijar el qué. Pero lo verdaderamente trascendente de todo esto, porque pareciera que todos estamos de acuerdo en que la vivienda debe ser sustentable. Creo que el reto entonces sería, ¿cómo se va a lograr? Bueno, como tú bien mencionabas, el qué. Vamos buscando el cómo y el dónde. Creo que es ahí lo más importante de esa sustentabilidad, con una adaptación muy clara y muy concisa a la cultura de este gran país, a la grandeza de este gran país, porque nos toca ver que aquí en México tenemos regiones junto a otras y son diferentes totalmente en cultura, en forma de pensar, en forma de vivir, en forma de alimentación, y creo que eso es lo que hace lo interesante del país, calificando y calibrando perfectamente bien la economía de la gente, la economía de esa derechohabiencia, y creo que, como yo siempre lo he dicho, para cualquier ser humano, poniéndolo desde un plano social, económico y de familia, la compra de una vivienda es lo más importante que hay en la vida de cualquier ser humano, la compra de una vivienda, y esa vivienda, pensando en que van a ir a la segunda y a la tercera o a la cuarta, la movilidad del mexicano todavía no es tan agresiva como la de otros países, donde tienen movilidades de 4 o 5 viviendas durante el tiempo de su vida. La del mexicano a lo mejor es más conservador, es de más arraigo, siempre buscamos la casa de la mamá, la casa de la abuela, la que crecimos, la que vivimos desde chico. Esa cultura creo que siempre debe estar existiendo, y esa sustentabilidad debemos de trasladarla a esa, primero que nada, a esa economía de servicios, esa amenidad de servicios y a esas atribuciones de cercanías, de escuelas, de hospitales, de clínicas, de centros de recreo, de centros de distracción, de centros deportivos, de centros de culto también, ¿por qué no? Creo que ese es todo el enfoque que debemos irlo buscando dentro de nuestras bondades culturales que tenemos en México y dentro de nuestro entorno como país. Creo que eso es lo más importante. Y pareciera que en ese contexto una parte fundamental es el acompañamiento que hagan la iniciativa privada, los que dan los créditos para las casas, los que hacen las casas, los que proveen los materiales, pero acompañados con el gobierno. Todo esto tiene que ver de la mano con política pública, con regulación y a veces se nos olvida, pero con inversión en infraestructura. Porque hay veces que se dice que las casas están lejos de todo y dejamos de ver que alguien dejó de hacer eso que acorta la distancia, que se llama infraestructura. Ahí es a donde debemos de analizar y hacer una reflexión dentro de nosotros mismos para saber ese rumbo claro. Dicen, están lejos, probablemente en otros países del mundo donde el 99.5% de la gente cuenta con de gente con edad productiva, cuenta con un vehículo de traslado, pero nuestro México es diferente. Existe mucho sentido en el transporte público, y creo que como desarrolladores, como industria, como los que hacemos las casas, debemos de pensar muy claramente en darles todas esas comunidades, todas esas comodidades, todo ese tipo de amenidades a la gente, para que esa casa, ese hogar que están formando, esa casa
que están construyendo, comprando, o que nosotros somos los proveedores de esa vivienda, sea lo más, que cubra más todo ese entorno de familia, de comodidad, de ubicación, para que se convierta en esa casa que como mexicanos conocimos como la casa de la abuela o la casa de la mamá, donde se fincan ilusiones, proyectos y todo. Creo que hay que darle un sentido social muy claro, privilegiando antes que nada el último eslabón de nuestra cadena productiva, que al final del camino es el derechohabiente, y para que él esté cómodo, para que él esté contento a la hora de que paga una hipoteca que mes a mes, que le descuentan de su sueldo, que está pagando esa hipoteca, él esté satisfecho, contento y orgulloso de esa hipoteca que está pagando. Creo que esa es una prioridad muy importante que debemos de fijarnos, sobre todo en lo social. Ahora, hablando ya en unas definiciones muy breves, a ver, ¿qué es más sustentable? ¿La ubicación de la vivienda, que la vivienda sea vertical, o unos poquitos ahorradores, o una tecnología de un material? ¿Qué es lo verdaderamente lo que hace la diferencia en favor de la sustentabilidad? Yo creo que la sustentabilidad ahorita es una frase muy coloquial, muy de moda, que todo el mundo digamos. Creo que esa sustentabilidad va en ahorros de energía. Ahora es un gran tema, es lo verde, el ahorro en luz, en agua, en energía, en gas, el mantenimiento de temperaturas, esa sustentabilidad también va en los espacios públicos. También yo quiero ligarla a los espacios públicos, y esa sustentabilidad también va a la calidad de vida dentro de ese hogar. Yo siempre lo he dicho y lo he manifestado, creo que a la hora de la adquisición de cualquier vivienda que hay en este país, la que toma la última palabra definitivamente es la señora, es la dueña, básicamente uno como proveedor de familia, como padre de familia, trabajamos para que la vivienda sea un satisfactor social para todo el núcleo familiar, siempre preponderando que la que más tiempo está en la casa es la mujer de la casa. De nuestra cultura de mexicanos, probablemente en otros países del mundo donde trabajan toda la familia, cambia un poco ese concepto, ¿verdad? Pero aquí en México esa sustentabilidad va en torno a todo eso que te comento en cuanto a sistemas de ahorro, sistemas de calentamiento, que no esté la casa, que tenga unas temperaturas adecuadas, en un lugar frío que la casa sea cálida, en un lugar cálido que la casa sea fresca, que tenga esos ahorros de energía, que tenga esos espacios de amenidad, que también va dentro de una sustentabilidad, y que tenga todos los servicios primarios y municipales a la mano. Creo que es todo ese global lo que hace una vivienda sustentable. Bien, amigos, esto es lo que está pasando en este foro de vivienda sustentable del Infonavit. Esta es la importancia de esta correlación directa entre lo que hagan instancias públicas como el Infonavit y las gentes que hacen la vivienda. Esa correlación que no debe perderse. Fernando Busaid, muchísimas gracias por tu intervención. Y bueno, ya eres figura habitual de este programa, aquí estaremos en contacto. Y al contrario, yo sí quisiera agradecerte, Horacio, como líder de opinión, que nos tomas en cuenta como sector, como industria. Creo que esa alianza estratégica del sector, esa alianza estratégica de Canadevi, no únicamente es con las autoridades, creo que son con los medios, con todos los que te ven, los que te siguen, los que te escuchan. Esa alianza estratégica es con el gobierno federal, con las autoridades municipales, con las autoridades estatales, con el Infonavit, con la CONAVI, con la CIF. Ese es el rumbo que como sector tenemos que privilegiar, y que todo el sector no sea únicamente la industria o la Zonavis. Este sector lo conformamos todas las empresas que vemos aquí en esta interesantísima foro, que están como anunciantes. Todo el sector son notarios, delegados de SEDATU, delegados de Infonavit, delegados de Obras Públicas, directores de Desarrollo Urbano. Somos todo el sector, somos todos los que componemos el sector, y algo de primer orden son los medios. Quiero darte el valor ese de veras y felicitarte también por el reciente evento de premio a los hombres y las mujeres de la casa, y sin ustedes, la verdad, no existiría esa clara difusión y ese claro conocimiento del rumbo y de lo que necesita y lo que desea el sector. Amigos, volvemos con ustedes. Muchísimas gracias, Fernando. Al contrario, un saludo a todos. Estamos de vuelta.
Y bueno, seguimos en esta emisión especial de Vivienda en Verde platicando sobre lo que ha sido el Foro Internacional de Vivienda Sustentable del Infonavit y por supuesto, no puede faltar la visión local, lo que está pasando en los estados, porque a fin de cuentas toda esta batalla de la vivienda y de la sustentabilidad y de los retos urbanos se da en las localías, se da en cada ciudad, en cada comunidad y cada estado es el que tiene que resolver eso. Y además en este caso tenemos a don Roberto Gaitán, que dirige el Instituto de Vivienda de Querétaro y que es presidente del Consejo Nacional de Organismos Estatales de Vivienda. En consecuencia, eres una voz cantante en lo que a la forma de aterrizar la política pública a las diferentes localías. ¿Cómo llega la visión de política pública de Presidencia de la República? ¿Cómo se puede traducir para que eso llegue a todos los estados? Roberto, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Horacio, gracias por invitarme a este espacio y comentar, sí, efectivamente nosotros en los estados, en las entidades federativas somos quienes decantamos las políticas públicas federales y asimismo pues también ordenamos la política pública del propio estado. Nosotros hemos visto desde que empezó la administración del presidente Peña cambios importantes, ¿no?, en el tema de la gran demanda que existe por estas millones de mexicanos que necesitan una vivienda. Hemos ido trabajando de la mano tanto con la nueva secretaría del licenciado Ramírez Marín, con AVI, que siempre ha sido ha sido un factor importante porque ha sido nuestro dotador, digamos, nuestro fondeador de recursos en el tema de los subsidios. Entonces, para nosotros, dentro de los estados, aunque tenemos cada uno de nosotros una estructura tal vez diferente, hemos empezado a buscar la homologación para poder atender a la demanda de manera uniforme. Sí, porque el tema es de como decíamos, ¿no? Podemos hablar a nivel mundial incluso de que el reto es la vivienda sustentable. Lo bajamos a nivel nacional y sigue siendo una prioridad la vivienda sustentable. Lo bajamos a nivel estatal y sigue siendo una prioridad la vivienda sustentable. Ahora, ¿qué se está haciendo para que esta realidad de que el discurso pase a los hechos? ¿Qué se está haciendo para lograr que en verdad lo que está pasando en las ciudades sea comunidades más eficientes y sustentables? Mira, lo más importante aquí es lograr la coordinación de los tres órdenes de gobierno. Se han hecho esfuerzos y se seguirían haciendo esfuerzos para que podamos trabajar todos de manera ordenada, entendiendo siempre los mismos temas, teniendo las mismas urgencias y teniendo el mismo sentido de urgencia. La vivienda sustentable... Nuestra Constitución dice que la vivienda es digna y decorosa, pero también tenemos que considerar que por vivienda sustentable, digna y decorosa, se manifiesta desde la propia tenencia de la tierra. Con mucho gusto hemos escuchado aquí en este foro, en este quinto foro del Infonavit, cómo las expresiones coinciden con la que nosotros tenemos en los propios estados, ¿no? Entonces, cuando llegamos nosotros a tener la oportunidad de aterrizar las políticas públicas de la Federación en coordinación con los municipios, pues nos sentimos muy complacidos porque nos damos cuenta que estamos atendiendo realmente la demanda y la necesidad de la gente. Ahora, todo esto que estamos viendo pareciera que suena fácil. Tú hablas de la coordinación institucional, de la coordinación entre órdenes de gobierno, ver que la parte privada funcione, pero ¿qué pasa? Porque pareciera que los organismos federales, los principales fondeadores de hipotecas, Infonavit y Foviste, la realidad es que atienden a una parte importante, pero no mayoritaria de la población. Estamos hablando de un 30-40%. ¿Qué pasa para el resto de la gente? El resto de la gente también tiene derecho a la vivienda y tiene derecho a que esta vivienda sea sustentable. Bueno, pasa que el acceso al crédito hipotecario, el acceso al suelo, generalmente les resulta muy complicado, ¿no? Entonces decíamos que para nosotros en los estados es muy importante encontrar de la mano con el gobierno federal las fórmulas adecuadas para que se generen estos espacios tanto de suelo como de crédito hipotecario para adquirir una vivienda, o algo que se está manejando de manera importante y que consideramos muy viable por el tema de costos para este 70 o 60% de la población que está fuera de la economía formal, si así me lo permiten llamar, es la autoproducción. En los estados tenemos la facultad y la posibilidad de generar la autoproducción de vivienda junto con el interesado y darles una asesoría técnica, simplemente con la idea de que la vivienda que construyan cumpla con toda la normatividad y con todas las especificaciones de una vivienda de calidad, ¿no? Entonces, este esquema de autoproducción que menciono
es el que nos puede dar la oportunidad de atender a ese 60 o 70% que no atienden los organismos nacionales de vivienda porque tienen características diferentes estos demandantes. Ahora, el punto es lograr que esto sea un sistema armónico, que por un lado convivan la gente que tiene derecho a un crédito bancario, gente de vivienda tipo media residencial, por otro lado conviva la gente que toma un crédito de Infonavit y Foviste, y por otro toda la gente que tú mencionas, pero lo ideal sería que fuera de una forma integral, que fuera una solución armónica. ¿Estamos caminando en ese sentido? Bueno, pudiéramos empezar a caminar en ese sentido. Creemos también que resulta súper importante o muy importante empezar a lo mejor a platicar con los desarrolladores en cuanto a sus reservas territoriales. Pudiéramos encontrar esos espacios y hacer una mixtura entre esto que tú mencionas, Foviste, Infonavit y los que no tienen acceso a ese tipo de créditos. Pero lo primero que necesitamos es suelo. Bueno, Roberto, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y amigos, ¿qué les digo? Esta fue la emisión especial de Vivienda en Verde, saliendo hasta la bellísima Mérida, para que ustedes sean testigos, por extensión nuestra, sino que nos la crean, de lo que fue este magnífico foro que convocó a un número muy importante de personas, desarrolladores, financieros, autoridades, gobiernos locales, en fin, fue una gran muestra de lo que tiene que hacerse en este país para que la ciudad sea una verdadera semilla de desarrollo. Síganos en nuestras cuentas en redes sociales, en Twitter, @Vivienda en Verde, o la mía personal, que es @Horacio-Urbano. Ahí nos vamos a divertir. Gracias, esto fue Vivienda en Verde.